En este episodio cruzaremos la ciudad más distópica de Georgia para dirigirnos a la frontera de Turquía, donde tomaremos una importante decisión en nuestro viaje. Pero antes, os enseñaremos un curioso lugar para overlanders donde pasaremos unos días conociendo a otros viajeros. Y a vivir, que son 2 días, Rubén. Básicamente se trata de eso. Y tendremos la oportunidad de ver en detalle, por fuera y por dentro, la que es posiblemente la furgoneta camper 4x4 más pequeña del mundo y, por supuesto, la pondremos a prueba. Siempre listo. Menudo viaje, amigas y amigos. Hemos recorrido cerca de 20 países durante 2 años consecutivos en nuestra furgoneta camper. Y ya de regreso teníamos que tomar decisiones importantes sobre el futuro de Wild Earth Expedition. Pero la mejor forma de tomar decisiones es hacerlo descansados y con la mente clara. Y por eso buscábamos el lugar perfecto, donde además pudiéramos poner alguna lavadora, arreglar algunas cosas de la furgo y sobre todo relajarnos. Está el perro guardián, ven. El jefe del Camp Itara. Y la jefa, por ahí. Estamos en el Camp Itara, que es donde hemos venido a descansar unos días después de nuestro viaje por toda Asia Central. Realmente cuando vienes de un viaje tan largo, a veces lo que te apetece es un sitio donde poder estar a gusto, como en casa, relajado. Además tienen un pequeño gallinero, que bueno, esta es la parte privada de su casa, pero si hablas con ellos también te pueden dar huevos de sus gallinas, que son gallinas libres. Los hemos probado y están buenísimos. Ahí están las gallinas de Camp Itara. ¿Tienen pensado hacer una especie de granja escuela? Quieren traer incluso un burro, un cerdo, todo animalines, pero ni para tenerlos por aquí libres y pues eso, como una granja escuela. Para nosotros ha sido una suerte encontrar este lugar porque normalmente no hay muchos campings en Georgia preparados para las furgonetas, para las autocaravanas, las caravanas. Y encontrarte un sitio como este, que está pensado justamente para los vehículos, es una pasada. Y sobre todo para los que estamos haciendo grandes viajes, que venimos pues, a veces pendientes de hacer algún arreglillo o la limpieza, y aquí lo tienen todo, pero al detalle para poder cuidar la furgoneta. Pero bueno, ahora vamos a enseñar la parte que le interesa a la gente que viene con su vehículo, la zona donde puedes aparcar y pasarte aquí unos días, bueno, el tiempo que quieras. De hecho, nosotros vamos a pasar una semana, ya que necesitamos poner a punto nuestra furgo tras cruzar los desiertos de Uzbekistán y Kazajistán. Aquí encontramos otros vehículos overland preparados para todo, esperando a sus dueños para continuar la travesía por el mundo. Y es que Camp Itara también funciona como aparcamiento de larga duración. Pero aparte de estos pedazos de vehículo overland que tienen aquí aparcados, el suyo, el que ellos tienen, que se han fabricado ellos mismos, es alucinante. Y os lo voy a enseñar porque me ha llamado muchísimo la atención, les he pedido si podíamos hacer un pequeño van tour, me han dicho que sin problema, que encantados. Así que el mismo Christoph nos lo va a hacer, nos va a explicar este vehículo que es posiblemente la camper 4x4 para hacer overlanding más pequeña del mundo. Claudia y Christoph son los propietarios y creadores de Camp Itara, dos mentes inquietas y grandes anfitriones que han dedicado muchas horas a crear esta camper 4x4 que es más capaz de lo que parece a simple vista. Y nos la va a enseñar Christoph, que está aquí, que nos va a explicar en detalle cómo la ha hecho, porque la ha hecho él mismo, la han fabricado con sus propias manos, viene de una versión, digamos, normal de trabajo y la han convertido en un auténtico vehículo overland en miniatura. Bueno, Christoph nos va a enseñar la furgoneta, yo le voy a hacer preguntas en inglés, él lo responderá en inglés y os dejamos aquí los subtítulos para los que no sepáis inglés. Tenéis que tener en cuenta que ni él ni yo somos nativos en inglés, así que disculpad cualquier fallo que cometamos. Originally, it's from Japan. It used to be a classic K-truck. It's a 2012 Subaru 4x4. One of the best things we found is the paint, because many overland use this. It's a Raptor paint. It's a 2K paint, so all the rocks and everything, it's really hard. You know, if you have an accident, no problem. We had this with a big motorhome, and now we transferred it to a small one. So we also put this roof rack on. We put spacers on the tires, so it comes out about 2 centimeters. Okay, what we can find here in the top? Well, you have the gas, the extra gas, 10 liters if we're somewhere in the middle of nowhere and need some extra gas. We also have a toolbox and some extra space for stuff. Okay. How long do you think you can be living off-grid on this car? Well, that's a good question. I think it always depends on the water. I think we have solar panel, we have a lot of battery. As long as we have food and water, I think we can live forever. I have a winch. It's a 1.5 ton inch. Usually there's the bigger ones, but the car only has
like 1100 kilo, so there's no need for a bigger one. This is one of the work lights, but we also had the idea to put one on the side. So because not a lot of people do this, so we can actually see left and right if we park somewhere, if something is coming through the woods or so. There's no engine here, it's actually in the back. It's a 4-cylinder engine with about 65 horsepower. Like I said, it's a 4x4. We have a lot of people coming here every year to our camp, so we got inspired by a lot of different vehicles that come. Yeah, because this looks very similar to that Yes, Mercedes, but yes, and we were looking for more like a weekend trip vehicle, although we could go longer, but since we have a lot of guests here all year long, we decided to do like a little fun project. We have a lot of mountains here in Georgia, we can do off-roading. bueno, mirad el tamaño de las planchas de rescate en comparación con el vehículo para que os hagáis una idea de lo grande. No es que sean grandes, es que el vehículo es súper pequeñito y le quedan enormes. Y es que solo viendo las ruedas en comparación con el jefe de Camp Vitara nos hace una idea del tamaño. You are the boss. You want to appear in the video, really? Okay, you will. And you too. Don't worry, all of you. And you don't get them any smaller. Recovery boards or off-road recovery traction boards. They're very welcome. We got these, and hopefully we don't have to use them at all, because we do have 4x4, and we'll see. You know, usually you need them for sand or mud or something like this, but so it's a nice decoration as well. It makes it look professional, you know, like the big ones. It has the wheel drive in the opposite side. Yes, it's a Japanese vehicle. So in Japan they also drive on the wrong side of the road, as we would say. But you get used to it. It's not a big thing. 10 minutes and you know how to drive. Like this cabin is 1 meter 80 by 1 meter 40. So it's enough space for me to sleep with my wife, of course. So one good thing about this, it used to be a cooling cabin. You know, we take out the cooler. And now we transformed it into a small mini camper. Take this out. It's actually really convenient because we also have a tarp that we can put here. So we have a little bit more space if it's bad weather. Like the kitchen area with all the equipment you need to make a little bit of food. We use some products from Boxio because it's really easy. You don't need electricity. It's really convenient to to wash your dishes or wash yourself. You just push this, and you, from the under pressure, I think you know. Oh, that's really cool. How many liters you can? I think there's 10 liters tank in there. It's a freshwater tank and a wastewater tank. So Everything inside this. yes, we can actually take this out, and you can see there's two canisters. We can take this out. We can have a little cooker. You know, we are working on maybe some other solution, but for now it's okay. You know, you can make coffee. You can make some noodles with pesto. You don't have to have a lot of. We don't have a lot of space, so we make the best out of it. In Georgia, there's so much water everywhere. We have nice streams. We have nice wells, so you can get actually water everywhere. Up here we have our cooling box, our little refrigerator. That's actually the only thing that runs on 12 volt. So this is a 1 meter 80 by 1 meter 40. What we did is we actually put this into 4 departments. So we can, when we're inside, we can flip this open, and you know, you can get everywhere where you want from there. If it's really bad weather, we have more boxes down here for clothes. We also have our toilet, we can show you in a minute, and of course lighting and the roof. Heki, I don't know in English, it's the roof window. And of course with mosquito nets, so, and everything, you know. It's like a camper van. It's a camper van, but like the miniature size camper van. If I see the van from outside, I cannot believe that someone can sleep inside here. Okay, so it's no problem. We can sleep in here comfortably. Like I said, I'm 180, so it's perfect. Yes, we'll get air. We can slide this open from the inside. It's a little hard, but usually at night we just flip it down, and it's nice and cozy. And you can also open this. So that's what I just said earlier. We can
takes this off. We'll just flip this in, take this mattress out, and then you have this whole space where you can actually slide out your toilet. It's also Boxio. a boxio, like a separate toilet. Okay. So you can Dry toilet. take this. We can slide it on, and you can do your thing. Einfach nur das hier wegnehmen und es Christoph se estaba olvidando de algo. Now. So now you have your toilet. yes. Okay. You can pretend you sit in the bathroom. Yes, I can pretend I can sit on my toilet. Yes, Ah, yes, your size. just my size. But Okay, wait. you know, The picture is So- just. I just want some privacy. Did you see the solar panel? Oh no. This is the solar. Good Yes. right here. So You can run 3 computers and yes, but that's why we found like this thing. It's really nice. It's a maximum of 800 watt. We can hook up everything we need. It lasts at least 2 days. And if it runs out, we can charge it while we're driving or buy the solar panels. Aquí dentro te imaginas, por ejemplo, si estás en la típica célula, típica capuchina, tendrás este espacio más o menos y la verdad que muy bien, ¿eh? No hay agobios. Y ahora vamos con algo no menos importante, la cabina de conducción y algo que posiblemente estéis esperando conocer, el precio de un vehículo como este. It's actually pretty rare. This is an automatic gearbox. So usually they come with a manual, which is also fine. One thing that's really cool about this as well, if we go really steep and the engine doesn't, or the transmission doesn't work as well, we can put on like a power switch and then it shifts down automatically. So we have more power if we do off-roading. One of the future projects actually, and I don't know if it's working, but I'm thinking about this all the time, to put in new seats because they are really small, but it's okay for now, but I want to make nicer seats. So yeah, they look very basic. yes, so it's not something you want to drive for 10 or 12 hours, but it's like I said, it's a weekend trip. We do want to travel to Europe one time in our life. Just to show off, but So, hello, look what we have, what we got. yes. Very important. The weapon. Yes. For the zombie apocalypse, we have the machete. People are curious about how much this would cost. Actually, here in Georgia, it's cheaper than you think. We bought this vehicle blank, like standard, for about $5,000. The 2012. Depending on the windows and what you want, you have to import it usually from Europe. But I think we come up with about total 7,000 to 8,000. You can get them brand new for about 15,000. The reason why in Georgia there are so many right-handed vehicles is because the government helped the Georgians. It was about maybe 10 years ago. There was not a lot of import tax because there are so many cars in Japan they want to sell. So the Georgian government made a deal with the Japanese government, and they only paid for the shipment to here. So you can get them really cheap. But now it changed. They're more into Europe, and now they want to change, or they changed the import tax, and now it's actually more than before. But there's no car like this in Europe. There's a lot in the United States because they love this as well. That's why I had the idea, because there's a lot of YouTube videos about K-Trucks. Y después de verla en detalle, es hora de sacar esta pequeña bestia a donde pertenece, los duros caminos de Georgia. Let's go! Siempre listo. Pues nos vamos a dar una vuelta en esta camper 4x4. Bueno, y si no son muy duros, Christoph se encarga de hacerlos, llevando esta camper un poco al límite.
Bueno, yo me tengo que reconocer que me he asustado un poco pensando que íbamos a volcar, pero para nada, esto es una bestia. Y si los caminos no son suficientes, siempre podemos irnos campo a través, así que entramos en una de sus fincas para ver si es capaz de moverse por un terreno auténtico overland. Pese a la escasa altura sobre el suelo y la potencia, me sorprende lo ágil que se mueve por tierra y barro. Evidentemente es un vehículo muy limitado en algunos aspectos, pero creo que puede llegar más lejos de lo que parece. Esta es la ventaja de un vehículo pequeño, que puedes dar la vuelta donde te dé la gana. Terminada nuestra aventura overland en miniatura, regresamos a Camp Pitara para descansar, disfrutar de otra magnífica puesta de sol sobre el Cáucaso y esperar a un amigo que viene a nuestro encuentro. Y es que si una cosa caracteriza a este tipo de lugares es que vas a conocer a otros viajeros y eso es lo que acaba enriqueciendo el viaje. Y este viene de muy lejos, nada más y nada menos que desde Málaga, en España. Estamos aquí en ¿dónde estamos? No sé, dímelo tú, si yo he venido porque tú me has mandado la ubicación. Anda que no veas, estamos preparadísimos, ¿sabes? Nos lo hemos traído al campo Pitara porque pasó Georgia y aquí tenemos a Antonio, que le podéis seguir aquí en el Tito viajando. Lo tiene aquí en la moto. Y es motero. Mirad qué pedazo de Honda. Dímelo tú que yo. Transalp. Honda Transalp. Sí, Transalp. Por los Alpes. Por los Alpes. Transalp Pinos. Sí. Y está viajando. Bueno, ¿dónde te vas, Antonio? Bueno, he salido de Málaga hace 20 y tantos días y voy con destino a Mongolia, esa es la idea, pero claro, como me tropiece mucho con gente como esta no llego, porque te lían con las conversaciones. Le hemos liado. Y nada, y ese va a ser mi viaje, y después de Mongolia ya veremos, voy a hacer un poco los Istán y ya está. Y tenía muchas ganas de conocer a Rubén y a Sierra, porque los machaqué a preguntitas sobre mi viaje. Como soy muy torpe y no sé buscar ni en Google, pues me asesoraron, Antonio, haz esto, coge el seguro de la moto aquí, ¿cómo se dice? La frontera de Rusia, lo otro, y me trataron muy bien y me sentía yo que tenía que venir a sacarles un café. Así que nos hemos tomado un cafetillo aquí esta mañana, ha dormido aquí hoy y ahora nos vamos cada uno para un lado diferente. Nosotros continuamos hacia Turquía, nos despedimos ya de Georgia, sí. Y él, que nos da mucha envidia, se va ahora a Kazajistán, a Rusia, a Kazajistán, y a Mongolia. O sea, flipa. O sea, va a hacer un viajaco y va solo viajando en la moto. O sea, que imaginad el pedazo de viaje. Con toda mi cabecita llena de sueños y buscando aventuras y a vivir, que son 2 días, Rubén. Básicamente se trata de eso, básicamente... de vivir la vida, porque luego pues vas y te mueres. No, y así, de repente. Que yo nunca he entendido la gente que lo deja todo y se va por ahí a viajar por el mundo. Siempre me han caído hasta mal, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero te ha tocado. Al final me he liado. La llevo, como ves, demasiado cargada. Me traigo más cosas de las que necesito, pero bueno, uno nunca sabe. Para la próxima ya aprenderé. Y ya está. Y voy yo aquí, súper cómodo, despacito. Mis ruedas que he cambiado ahora en Turquía. Y nada, le voy echando gasolina cada vez que me lo pide. Y ya está. Y poca cosa más. Y kilómetros para adelante. No la lleva de pegatinas, ¿eh? O sea, es el tío más patrocinado. Bueno, claro, esta es mi prima, este es mi primo, este es mi amigo Fernando, mi amigo Quique, mi amigo Michael, por supuesto, los Dólmenes, todos, mi amigo Martín, Climalimi, todos mis amigos que, bueno, de alguna manera han querido formar. Yo creo que se querían venir conmigo de viaje, no se pueden venir por circunstancias familiares, por lo que sea. Y han dicho, le ponemos una pegatina al Antonio, es como si estuviéramos viajando con él. Este hombre es un viajero nato, o sea, si miráis sus redes, no es que esté viajando a la Mongolia, es que se ha recorrido el mundo entero varias veces, así que... Soy el de Campanillas, de mi pueblo, soy el que más países ha estado. ¿Ves? Eso es un récord. Campanillas. Ahí va. Chicos, un placer enorme, os quiero mucho. Cuidados. Tienes que abrir la puerta. Bye, Martín. Y otros 2 que nos quedamos solos. Qué Otra penita. vez. Ay, bueno, No, pues nos tendremos que marchar, ¿no? No nos Sí. vamos a quedar aquí. vamos a terminar de preparar la furgo Los solitarios. y nos ponemos en marcha hacia Turquía.
Parece que estamos en una continua despedida de amigos y de lugares, pero así es viajar. Hoy llegamos a la costa del Mar Negro para dirigirnos a una de las ciudades más turísticas y peculiares de Georgia, Batumi. Esta es una ciudad costera en un entorno y clima privilegiado que se ha convertido en una especie de meca turística, sobre todo para rusos. Por extrapolarlo a España, una suerte de Benidorm a la georgiana. Antaño, conexión por mar con Rusia. Hoy en día ya no tiene rutas directas entre estos países, pero eso no ha impedido que su fuerte crecimiento, sobre todo en modernos apartamentos turísticos, muchos rusos, turcos y por supuesto georgianos hayan puesto el ojo en esta ciudad. Apartamentos y torres inmensas. ¿Estás preparado, Rubén, para salir de Georgia después de tanto tiempo? Pues no estoy preparado, pero hay que continuar el viaje. De todas maneras, ha sido increíble este viaje y Georgia nos ha encantado, nos ha enamorado y queremos volver. Pero ahora vamos a cruzar a Turquía, así que ya estamos ya en la frontera de Batumi, ¿cómo se llama? De Sarpi, frontera de Sarpi, y hace un día estupendo, nada que ver con cuando llegamos en invierno. Ahora es todo soleado, el Mar Negro aquí, playa, ambientillo, y la sensación de estar pasando de un país que te saluda con una cruz ortodoxa y allí mismo en el otro lado ya vemos la mezquita. Es muy curioso cómo han enfrentado símbolos uno contra el otro. Y por otro lado, pues nada, ya toca cruzar a Turquía, un país que nos encanta también. Hay gente que viene a esta playa que está justo en la frontera con Turquía. Está la frontera. Nos vamos a Turquía. Bueno, pues yo ya he llegado a Turquía con Casimiro, pero si ahora no la veo salir por la salida de pasajeros, porque aquí, si vas en vehículo, el conductor, dueño del vehículo, pasa solo con el vehículo y el resto de pasajeros tienen que ir caminando y pasar la frontera. Pero es la primera vez que no solamente hay que pasar una frontera, sino las dos seguidas. Es decir, si ahora ha tenido que salir de Georgia y entrar en Turquía ella sola. Y no lo sabíamos, he estado esperándola un rato en tierra de nadie, en mitad, pensando que saldría, y me ha dicho un señor, no, hasta el final, y he tenido que pasar yo solo toda la frontera de Turquía, hacer todo el chequeo de la furgoneta, de Casimiro y tal. Y bueno, ha salido todo bien, ha sido bastante rápido, la gente en Turquía es muy maja y en Georgia ni me han mirado la furgoneta, pero claro, he salido ahora y digo, ¿y ahora dónde está Siara? Y no es posible que tarde más que yo, que he tenido que hacer todo el paso del vehículo entero, ¿no? Y no ha salido todavía, o no la veo, o está como yo, esperando en la mitad de tierra de nadie a verme para meterse en el coche y continuar conmigo. Pero no lo sé. A ver, es bastante evidente de que ya estamos en Turquía. Es posible, como hay mucha gente viajando en autobuses y tal, pues haya muchísima cola de gente para pasar caminando y en realidad los que vamos en coche seamos menos. Madre mía, qué horror de sitio. Me he puesto mala, pero yo creo que de enfermedad. Había, no sé si 300 personas, un calor dentro, niños llorando. Normal. ¡Ya! Ahora. Las fronteras siempre son estresantes y agotadoras, unas por una cosa y otras por otra, pero por suerte ya solo nos queda una frontera para llegar a Europa, donde ya no hay fronteras. Entramos de nuevo en la poblada y cosmopolita Turquía, dejamos muy atrás la impresionante naturaleza inhóspita de Asia Central y sentimos que la ciudad no es para nosotros. En ese momento sabemos que ya es hora de terminar esta etapa del viaje y tomar una decisión importante. Los siguientes pasos de Wilder Expedition. ¿Continuamos explorando el mundo o lo dejamos aquí? La respuesta en el siguiente vídeo.